El mejor equipo de la historia del fútbol nació de un desastre absoluto. Pasaron de la quiebra y el descenso a conquistar Europa en apenas 3 años, y esa transformación cambió para siempre cómo entendemos el fútbol moderno. Era el 86 y el AC Milan, con 7 décadas de historia gloriosa, estaba prácticamente en ruinas. El legendario club italiano acababa de regresar a la Serie A luego de un vergonzoso descenso. Sus finanzas eran un desastre y sus aficionados vivían en la desesperanza. Imagina ser testigo de cómo un gigante histórico se desmoronaba frente a tus ojos, como si el Coliseo romano se estuviera derrumbando piedra por piedra. Pero lo que nadie sabía es que estábamos a punto de presenciar no solo un rescate, sino el nacimiento de una dinastía que dominaría el fútbol mundial con un estilo nunca antes visto. Todo comenzó con la decisión de un empresario excéntrico de contratar a un entrenador que nunca había sido futbolista profesional, algo impensable en la Italia de los 80s. Y así fue como empezó todo. El Milan, uno de los clubes más antiguos y prestigiosos de Italia, atravesaba su momento más oscuro en los años 80. Era obvio que algo terrible estaba ocurriendo. La década anterior había sido una pesadilla total para los rossoneri. Después del escándalo del Totonero, un caso masivo de amaños de partidos que sacudió al fútbol italiano, el club fue relegado a la Serie B. Y no solo eso, también sufrió problemas financieros devastadores que amenazaban su misma existencia. Un descalabro total para un equipo que ya había ganado 10 scudettos y 2 copas de Europa. Y aquí viene lo mejor. Cuando todo parecía perdido, apareció un hombre que cambiaría el destino del Milan para siempre. En 1986, Silvio Berlusconi, un magnate de los medios de comunicación con una fortuna inmensa y ambiciones aún mayores, compró el club. La verdad, este momento marcó el inicio de algo histórico. Quiero que el Milan sea el equipo más fuerte del mundo, declaró Berlusconi en su primera conferencia de prensa, y dicho y hecho, no escatimó en recursos para lograrlo. El nuevo presidente tenía una visión clara y revolucionaria: transformar al Milan no solo en un equipo ganador, sino en una marca global. Lo que pasó después no tiene palabras. Berlusconi necesitaba a alguien capaz de implementar su visión en el campo, y encontró al hombre perfecto: Arrigo Sacchi, un entrenador prácticamente desconocido que nunca había jugado al fútbol profesionalmente. Una humillación tremenda para los puristas del fútbol italiano, que no podían concebir que alguien sin experiencia como jugador pudiera dirigir a un equipo de élite. No sabía que para ser jinete primero había que ser caballo, respondió Sacchi a sus críticos con su característica agudeza. Y es que este hombre estaba a punto de revolucionar el fútbol táctico mundial. Sacchi llegó al Milan con una idea radical: abandonar el catenaccio, el estilo defensivo que había dominado el fútbol italiano durante décadas. En su lugar, implementó un sistema basado en el pressing alto, la zona defensiva y un juego ofensivo de posesión. Prácticamente estaba pidiendo a los jugadores italianos que olvidaran todo lo que sabían sobre el fútbol, y ahí fue donde comenzó la verdadera revolución. Sacchi exigía que sus jugadores pudieran desempeñarse en múltiples posiciones y adaptarse a diferentes roles durante el juego. Quería un equipo que se moviera como una unidad compacta, con no más de 25 metros entre la defensa y el ataque. Berlusconi no solo trajo nuevas ideas, también abrió la billetera para formar un equipo de ensueño, y a partir de ahí los fichajes fueron simplemente espectaculares. El Milan ya contaba con talentos como Franco Baresi y Paolo Maldini, pero necesitaba más para dominar Europa. En 1987 llegaron los 3 mosqueteros holandeses: Ruud Gullit, Marco van Basten y Frank Rijkaard, 3 cracks mundiales que cambiarían la historia del club. Gullit, con sus rastas inconfundibles, fue fichado por la cifra récord de 6 millones de libras. Van Basten era un delantero elegante y letal, y Rijkaard era el equilibrio perfecto entre fuerza y técnica en el mediocampo. Era inminente que con estas incorporaciones el Milan se convertiría en una potencia, pero nadie imaginaba hasta qué punto. Pues resulta que en la temporada 87-88 el equipo ganó la Serie A, poniendo fin a 9 años de sequía. Pero eso solo fue el aperitivo. Lo mejor estaba por venir. En la temporada 88 el Milan de Sacchi alcanzó la cima del fútbol europeo al ganar la Copa de Europa, actual Champions League, arrollando a todos sus rivales. En semifinales le metió un baile al Real Madrid con un contundente 5-0 en el partido de vuelta, y en la final destrozó al Steaua de Bucarest por 4-0 con doblete de Gullit y doblete de Van Basten. Y no solo eso, al año siguiente, en 1990, repitieron título continental venciendo al Benfica en la final. 2 Copas de Europa consecutivas que confirmaban que este Milan era algo histórico, un partidazo de época que había cambiado el paradigma del fútbol. Después de que Sacchi dejara el club para dirigir a la selección italiana, muchos pensaron que el ciclo glorioso del Milan había terminado. Obviamente estaban equivocados. En 1991, Fabio Capello tomó las riendas del equipo. A diferencia de Sacchi, Capello había sido un jugador destacado y conocía el club desde dentro. Aunque mantuvo la esencia del sistema de Sacchi,
Sacchi introdujo algunos cambios tácticos que hicieron al equipo más equilibrado. Bajo el mando de Capello, el Milan vivió una racha increíble. Ganó la Serie A 4 veces en 5 temporadas. En la Liga 91-92, el equipo completó toda la temporada invicto, una hazaña que parecía imposible en un campeonato tan competitivo como el italiano. Sin duda una demostración de dominio absoluto, pero era ahora o nunca en Europa y Capello lo sabía. La temporada 93-94 fue la cúspide de este Milan, con jugadores como Marcel Desailly, Dejan Savicevic y Zvonimir Boban, sumándose a los veteranos como Baresi, Maldini y Costa Curta. El equipo tenía un balance perfecto entre experiencia y talento. La cosa siguió con el Milan arrasando en la Champions League. En la final de Atenas se enfrentaron al Barcelona de Johan Cruyff, el famoso Dream Team que era favorito para ganar. ¿Te acuerdas que todos pensaban que los culés darían un baño de fútbol a los italianos? Pero lo que ocurrió fue un fracaso absoluto para los catalanes. El Milan le metió un inolvidable 4-0 al Barcelona con un doblete de Massaro y goles de Savicevic y de Desailly. Era como si tuviéramos 11 leones en el campo, comentó Capello después del partido. La humillación fue tan grande que Cruyff apenas podía articular palabra en la rueda de prensa posterior. Esta era dorada del Milan entre 1987 y 1996 dejó un legado inmenso en el fútbol mundial. Durante este periodo, 5 balones de oro fueron para jugadores del Milan. Van Basten lo ganó 3 veces, en el 88, 89 y 92, mientras que Gullit en el 87 y Guea en el 95. La defensa formada por Tassotti, Costa Curta, Baresi y Maldini es considerada por muchos como la mejor línea defensiva de todos los tiempos. El Milan de los inmortales, como lo llamó la prensa, redefinió cómo se entendía el juego en equipo, y para rematar, el impacto de Berlusconi fue más allá del Milan. Su propuesta de reformar la Copa de Europa para incluir más partidos y generar más ingresos sentó las bases para la creación de la Champions League tal como la conocemos hoy. Como recordarás, Berlusconi argumentaba que era un anacronismo económico que un club como el Milan pudiera ser eliminado en la primera ronda. Total que este periodo marcó no solo la historia del club, sino también la evolución del fútbol moderno. El Milan de Sacchi y Capello demostró que un equipo podía ser tanto hermoso de ver como devastadoramente efectivo. Literal, cambiaron el juego para siempre. Toda gloria tiene su ocaso, y la era dorada del Milan no fue la excepción. A mediados de los 90, el equipo comenzó a mostrar signos de desgaste. Muchas de sus estrellas envejecieron o se marcharon, y la competencia en Italia y Europa se intensificó. En 1996, Capello dejó el Milan para dirigir al Real Madrid, marcando el fin de un ciclo. El club entró en un breve periodo de transición antes de renacer a principios de los 2000, con Carlo Ancelotti y nuevas estrellas como Andriy Shevchenko y Kaká, pero esa es otra historia que contar otro día. Lo que queda claro es que el Milan de finales de los 80 y principios de los 90 fue una supernova que iluminó con una intensidad que pocos equipos han igualado, en palabras del propio Paolo Maldini. Cuando miro atrás me doy cuenta de que fuimos parte de algo único, no solo ganábamos, sino que cambiamos la forma en que se veía el fútbol. Y así fue como un club al borde de la desaparición se convirtió en el equipo más dominante del planeta, demostrando que con visión, inversión y una filosofía revolucionaria se pueden superar incluso las crisis más profundas. La era dorada del AC Milan no fue solo un periodo de trofeos y celebraciones, sino una lección de renacimiento y excelencia que todavía resuena en el fútbol mundial. Como dicen en Italia, el Milan no se discute, se ama, y después de conocer esta historia es difícil no enamorarse de lo que este equipo representó para el deporte. Pero ¿tú qué piensas? ¿Con el estado del Milan crees que perdió su magia? ¿Qué hace falta para ver a otro equipo igual? Déjalo en los comentarios, te leo.